Hola, soy Luis de Gamboa Ramírez y en este video vamos a hablar un poco sobre el Contact Improvisation y la danza Butó. En este momento me encuentro en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México, y aproveché para conversar con dos maestras de la carrera Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea. Para contextualizar un poco primero, la danza Butó aparece en 1950, cuyas exponentes son Tatsumi Jikata y Kazuo Ono, y es una danza que aparece como un resultado del bombardeo nuclear posterior a la Segunda Guerra Mundial, y combina elementos del teatro kabuki, del teatro no, la danza buyo, también de la artista alemana Mary Wickman. En el caso de el Contact Improvisation, la técnica es impulsada por Steve Paxton, que se basa en el arte marcial del Aikido para desarrollar esta técnica, que fue utilizada por pioneros de distintas maneras dependiendo de sus necesidades, en algunos casos enfocada en la parte escénica, teatral, en otros casos como un elemento de educación y también como un elemento de conciencia del ser. Y con esto vamos a las entrevistas. Buenas, estoy con Zahaira Santa Cruz de la carrera de Licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza, y vamos a hablar un poquito sobre la danza Butó y el Contact Improvisation. Tenía un par de preguntas que hacerte. La primera es acerca del Contact. ¿Cómo consideras que ha influido en tu danza y en tu manera de dar clases? Bueno, primero es importante agregar que al inicio, cuando empecé con la danza contemporánea, yo en mis inicios no estaba familiarizada con Contact. De hecho, era una persona que tenía ciertos issues, por así decirlo, problemas con entrar al espacio del otro, al cuerpo del otro. Pero fue a partir de diversos talleres con distintas maestras, maestros con los que fui aprendiendo, con quienes me fui nutriendo sobre esta tan importante parte de la danza contemporánea, porque no solamente es comprender el cuerpo del otro, confiar en el peso, en el peso propio, en el peso del otro, confiar en que tú puedes tener la posibilidad de recibir otro cuerpo, así como de entregarte a otra persona, o sea, a nivel corporal, ¿no? A nivel como más allá, aunque existe una técnica, por supuesto, pero más allá de esta técnica en donde se nos exigen que las líneas, que, bueno, todo lo que conlleva bases de técnica de danza contemporánea, que la línea, que el giro. Aquí hay una oportunidad para liberar, creo yo, tensiones y tensiones propias, que eso fue lo que me sucedió, que empecé a soltarme un poco más y a confiar un poco más a nivel espacio y como persona. Y bueno, eso. Entonces, conforme fui nutriéndome de más clases, fui viendo también la importancia, ya que empecé con la docencia, la importancia de integrar, aunque sea un poco de estos aprendizajes que nos brindan Contact Improvisation, para la práctica de los estudiantes, para que haya una confianza y otra referencia acerca del propio cuerpo, ¿no? Sí. Así como del trabajo en equipo, del cuerpo del otro, pero también una confianza y una comprensión de tu cuerpo y de esta relación que tenemos con el espacio y de compartirnos, ¿no? Compartirnos a nivel cuerpo, pero también con esta, bueno, también tengo muchos, ¿cómo se dice? Ando con mucho análisis y pensamiento sobre relación cuerpo-espacio. Entonces, por eso lo menciono muchísimo. Sí, que hasta puede servir para la vida en general, ¿verdad? Como cómo te relacionas fuera de los espacios
dancísticos, si se les puede llamar de alguna forma. Entonces, creo que te cambia la percepción sobre la forma en que te relacionas con las otras personas, con lo que me estás diciendo. Sí, porque yo sí era una persona, bueno, ya me fui muy lejos, ¿no? O sea, sí tiene que ver con una historia de vida, porque de pequeña no me gustaba el contacto físico con personas que no fueran de mi familia. Entonces, con la danza fui abriendo esa posibilidad. Pero ya al tener una clase de contact y que nos invitaban maestros como a fundirse en el cuerpo del otro, sentir la ropa del otro, la piel, la respiración, el ritmo de la otra persona, me abrió fue una amplitud de perspectiva y la percepción con respecto a mi cuerpo y al cuerpo de otras personas, y a poder tener, también aprecié mucho esta capacidad de que yo también puedo recibir el peso de alguien, porque también en mi ¿cómo se dice?, proceso en escuela, yo era de las estudiantes a las que siempre cargaban, ¿no? Entonces era como tener más claro como los impulsos para que te carguen. Sí. Pero yo me preguntaba, ¿cuándo yo voy a poder hacer eso? ¿Será posible? Veía videos, veía mucho a Louis Le Cavalier, sí, de La Human Steps. Veía estos videos, que bueno, la menciono porque me hice fan, y como una persona tan chiquita de estatura podía con una persona tan distinta, ¿no? Sí. En proporciones, y también a base de este juego del contact, pues, ¿no? Fue que surgían estas ideas de las cargadas que presentan en sus coreografías, pero más allá de las cargadas, fue esta apertura a que, ok, voy a dejar que otros entren a mi espacio, no pasa nada. Sí, Louis de Cavalier. Me queda de tarea. Louis Le Cavalier. La otra pregunta con respecto a la danza Butoh es, ¿cómo crees que ha impactado la danza hasta llegar a la danza contemporánea? Bueno, no tengo mucha experiencia en ello. Ha sido más de tomar poquitos talleres y de ver un trabajo de Rafael Hernández antes de la pandemia, en donde él tuvo su proyecto de beca. Él estuvo en Japón y nos compartía que parte de lo que yo recuerdo, ¿no?, que él compartía y que rescaté en mi mente, lo dejé muy grabado, es esta parte del ritual, la importancia del ritual en la danza, de volver a esa conexión, tal vez, ¿no? Sí, a esa conexión, o a ese proceso de la danza es un ritual. Y prestar el cuerpo-mente, la mente y el cuerpo, que digo mucho cuerpo-mente porque creo que no están separados, que es uno solo, pero bueno, ese es otro tema, a este espacio y a ese momento. Entonces, trabajó en clases, porque impartió clases a estudiantes y yo estuve ahí tomando algunas. Antes de la clase y antes de que se volviera una cosa muy intensa físicamente, era algo, bueno, era un proceso, era un ritual que consistía en estar contigo, con tu respiración, adentro tuyo, utilizando mucho tu foco interno, y poco a poco ir dejando que vaya saliendo como esa luz por todo el cuerpo, pero lentamente, o sea, con una percepción espacial y tiempo, una percepción temporal más bien, no espacial, muy distinta, ¿no? Como con esta sensación de eternidad, pero al mismo tiempo era muy lindo tomarse ese momento para sentirte y para conectar contigo. No era fácil. Había ejercicios que después te llevaban como a una exigencia en cuanto a resistencia muscular, pero gracias a esta como capacidad que te va invitando a que saques o que vayas desarrollando de permanecer en ti, fue como de pronto ya estábamos con secuencias rápidas, ya estaba el grupo haciendo
otro tipo de dinámicas, no solamente estas acciones lentas, que más que lo lento es una cuestión así como del ritmo interno, como de escucharte desde otra perspectiva. No lo sé, disculpa Isi, pero sí tengo muy poca información, ha sido más de observación y de, como te digo, de pocos talleres. Y creo que ha tenido una influencia importante en la danza contemporánea, y lo que veo de este bailarín y coreógrafo es justo eso, o sea, él toma del buto y lo integra a su quehacer escénico en danza contemporánea. Claro, me recuerda mucho a un comentario que recibí ahorita con Gerardo Trejoluna, que nos decía cómo en la quietud es más fácil percibir cómo nos movemos en el tiempo. Ok. Sí, que también es un tipo de movimiento, entonces como que uno va conectando cosas ahorita que me decís eso. Bueno, y la última pregunta, si consideras que hay o no relación entre estas dos métodos o técnicas. ¿Por qué? Porque se dan a mí me genera mucho esa duda, porque se dan en un espacio temporal muy similar, ¿verdad? Posguerra, el Contact en 1972, la danza votó a partir de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿qué opinas o qué consideras vos acerca de eso? ¿Verdad? Porque también a nivel espacial están muy distintos. Sí, también es según, bueno, como dices, es el contexto social, pero también creo que tiene que ver, bueno, creo que se relaciona bastante a nivel geográfico, ¿sí? Geográfico y social. Y por supuesto que todo movimiento a nivel político, económico, social, y dependiendo de tu geografía, va a influir en tu quehacer en escena, ¿sí? En las artes en general, ¿no? Si vemos un poquito sobre historia del arte y los movimientos que han surgido a partir de ciertas situaciones, como las guerras o como la posguerra, sí llevan a una necesidad del ser humano, una necesidad, bueno, ahora en este plano artístico, como creo yo que tiene que ver con ciertos rompimientos, ¿no? De lo que está sucediendo. No sabría, en este momento me quedo pensando, analizando un poco más esa situación. No sabría así como, ay, esto es, ¿no? Decirte así con mucha certeza. Es más como algo, creo que intuitivo, pero, por ejemplo, no los estoy relacionando ahorita, pero buto y que va hacia adentro, ¿no? Y también con esta relación fuerte que tiene la danza buto con la muerte. Ajá. Entonces, por supuesto que hay una relación con lo que sucedió. O sea, hablar de guerra, pues es un tema fuerte, es un tema triste, pero es casi, bueno, para mí guerra, hay un sinónimo ahí de muerte, sí, ¿no? Y bueno, ya me estoy viajando mucho porque puede ser como la guerra interna, ¿no? La guerra que puede existir en casa, en ti, pero bueno, estamos hablando a nivel social, y yo creo que por supuesto que influye. Entonces, lo que quiere hacer el arte, según lo que yo percibo, es eso, es esta relación con la muerte y al mismo tiempo esta conexión contigo, o esta apreciación de ti como ser, sí, como ente, ¿no? Y también como lo que sucede a nivel corporal con la descomposición, porque me estoy acordando, ¿no?, de textos que he leído al respecto, y que hay como un enamoramiento hacia esta descomposición del cuerpo, lentamente hacia ese deterioro. Y es como valorar, creo yo, la vida a través de la muerte, ¿no? De lo que es inevitable. Entonces sí te lleva a concientizar desde otra manera, y al mismo tiempo ver este movimiento de Contact
de la necesidad de improvisar, de sacar lo que hay dentro, ¿no? De sacar algo que a lo mejor está restringido, reprimido, un cuerpo a lo mejor también, ¿no? ¿Cómo se dice? Reprimido, o hablando como mujer también, si me voy a ese tiempo donde también empezaba a ¿cómo se dice? A dispararse esta lucha de soltar, de liberar el cuerpo femenino, de no por ser mujer tengo que tener estos tapujos. Ya me estoy yendo como para este otro lado, pero bueno, a nivel general, así social, esta necesidad de abrirse al otro, ¿no? Sí, de comunicar y expresar, ¿verdad? En contextos donde venimos de mucha represión, me queda mucho eso, como hay una necesidad, a pesar de distintos lugares geográficos, esa necesidad de expresar, de comunicar lo que está pasando, lo que estoy viviendo, mi relación con el entorno en estas dos propuestas que tenemos, ¿verdad? Tan diferentes, pero en un mismo espacio-tiempo, pues, en distintas zonas geográficas. Creo que eso sería. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y invitada a Costa Rica siempre. Ay, gracias. Cuando quieras, sí, quiero volver. Sí. Necesito volver. Ahí estamos con los brazos abiertos. Thank you. Gracias. Gracias. Bueno, estoy con Adriana Castaños, maestra de la carrera de licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea, de la Universidad de Sonora, para hablar un poco sobre dos temas, o en este caso técnicas de danza, la danza Butoh y el Contact Improvisation. Vamos a empezar con esta última. Te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuál crees que es la razón del surgimiento o por qué se sintió una necesidad de que apareciera el contact? Bueno, el contact aparece en un momento como muy importante de transformación en la danza, que es la conformación de lo que hoy conocemos como danza postmoderna, que bueno, se le da ese nombre porque era, ¿no?, después de la danza moderna, que en realidad se cuestiona mucho el manejo del cuerpo, la relación con el espectador, la misma relación con el espacio, y se empiezan a preguntar qué es lo esencial de la danza, y es el movimiento, y finalmente el movimiento está con el estar. Entonces, además habrá que reconocer que en ese tiempo, en los 60, 70, también hay mucha relación con lo oriental, ¿no? O sea, la sociedad norteamericana buscaba otro tipo de espiritualidad, yo creo que la sociedad norteamericana siempre ha buscado una tradición de la que carece, pues, ¿no? Como para anclarse, y creo que ahí tuvo mucho que ver. Entonces, despojarse de lo no esencial de lo que sería la danza, y por otro lado buscar otro sostén que saliera de la codificación de la técnica, ¿no? Porque primero fue la codificación del ballet y luego la codificación. La danza moderna también se codificó, pues, ponlo en la técnica que quieras. Y también en un momento muy convulso para la sociedad norteamericana. Yo creo que esos tres contextos fueron dando nacimiento a otro tipo de cuerpo, otro tipo de relación con el espacio, y sobre todo a una búsqueda en el contact lo dice su nombre, ¿no? O sea, una relación de contacto en el que el cuerpo reaccionara a la inmediatez de la relación, digamos, ¿no? Al encuentro con el otro, y esa relación de ceder y dar pesos, ¿no? Que tenía que ver mucho también con esta búsqueda de otro tipo de sociedad. O sea, todo eso está vinculado y está ligado, y todo en esta búsqueda de transformación, todas las fronteras se volvieron más diluidas. Yo lo ejemplifico mucho con el contact, en el sentido de que el espacio, ¿sabes? El espacio se va diluyendo, voy buscándole la forma, no entro en una forma, pues. Y en ese sentido, estar diluyendo las fronteras, no solamente en la danza, sino en la escena, en el teatro, ¿no?
en las mismas religiones, Sí. había como una búsqueda de el nacimiento del movimiento hippie, ¿sabes? Entonces, Sí. de la búsqueda de ampliar la conciencia. El Contact se da en este marco y por eso en ese sentido es súper interesante. Y interesante lo que logra también en el sentido del juego con la gravedad, ¿no? Que es finalmente digamos, yo creo que es finalmente en lo que estamos los bailarines, ¿no? Constantemente, en este Sí. juego con la gravedad. Sí, sí, claro, no solo de mi peso, sino del otro cuerpo. Uh-huh. Y justamente estaba pensando en eso, ¿verdad? Que es una sociedad que está buscando la libertad, que está buscando como deshacerse de esos paradigmas a veces tan cuadrados. Y sí, claro, tiene sentido como que aparecen en este mismo contexto. ¿Cuál crees que es el beneficio para bailarines en la actualidad y artistas escénicos en general del Contact? Yo creo que es este contexto relacional y de acción. O sea, que te está ligado, pues, cómo te relacionas en acción con otro cuerpo, con el que compartes, con el que empiezas a conocer, con el que compartes peso, gravedad, ¿sabes? Es toda una... es finalmente un vínculo que genera otras cosas nuevas. Como confianza. De confianza en este autodescubrimiento sobre la marcha, ¿sabes? Sí. Que finalmente es el eje de la performatividad, ¿no? Como he hecho una... pongo en juego algo y voy descubriendo qué pasa en ese momento con la presencia activa. Si la presencia no está activa, me lastimo, me caigo, lastimo al otro, pero o sea, hay muchas cosas que pasan si la presencia no está activa. Mucha responsabilidad. Sí. También. Y también soltar la responsabilidad. Es que es lo paradójico del Contact, por eso me parece que es importante como artista escénico pasar por el proceso. Perfecto. Bueno, pasemos a la danza Butó un poco. Quería saber tu opinión sobre la danza Butó en relación a la danza ritual. Mira, yo, sin ser una experta, yo lo que entiendo es que finalmente sí hay un vínculo con la ritualidad en el sentido de que los fundadores, y estos dos fundadores, Ono y Hijikata, buscan este vínculo con la danza, con sus raíces, digamos, en un momento en que pasamos una bomba atómica, en que ven la norteamericación de su país, ¿sabes? Ajá. Occidentalización de su país fuertemente, y que ven al gobierno vencido, pues, ¿no? A un gobierno tradicional vencido. Entonces creo que ahí se juegan muchas cosas, pero también tienen influencias de Europa, de la danza expresionista, de Laban, de Bigman, y creo que todo esto se conjunta. Y Hijikata era sobre todo un provocador, ¿no? Un provocador que, bueno, nada menos en su primera exposición de la danza, Butó es expulsado de la Liga de la Danza, ¿no? Pero se presenta en un marco escénico, ¿no? Y cómo juntar como todas esas historias. A mí una que me encanta, te repito otra vez, no soy una experta, pero es este regreso de Hijikata a su pueblo y ver cómo la posición de cómo recoges el arroz, pues, ¿no? Esa posición en cuclillas para recoger el arroz que él retoma, ¿no? Que él retoma y que usa como no como una cosa formal, sino como algo que conecta con la gente de su pueblo, pues, ¿no? O sea, como una tradición que tiene que ver con el sustento. Sí, lo básico. Lo básico, lo primordial. primordial. Y está la otra mirada, la de Kazu Ono, que dicen es la más suave, no es tan provocadora, ¿no? Como estos dos fundadores, ¿no? Hay una especie de yin y yang. Eso ahí, estaba pensando casualmente. en cómo llevarla ahí más atrás. Lo vemos, usan música europea, usan música occidental, digamos, que combinan. Entonces hay esta también, digamos, es el cuestionamiento de una forma de vida, una nueva forma de vida, de lo que dejamos, de lo que viene,
de qué soy, y yo creo que pocos nos podemos imaginar lo que es que tu lugar donde vives sea devastado por una bomba atómica, ¿no? Yo creo que ahí sí hay cosas que trascienden también el entendimiento de, ¿verdad? Y pasa mucho, como lo mencionabas, con las culturas orientales, que como que las vemos desde afuera siempre y no logramos terminar de entender. Claro, porque siempre, bueno, yo de las cosas que he visto de Buto hay algo que, hay una como, algo que logra trascender la imagen del cuerpo, ¿no? Que se va a otro lugar que tiene que ver con un vínculo como con el centro, que es lo que se busca, ¿no? Como con el centro del cuerpo, y también con el centro de la expresión, ¿no? Que tiene que ver con lo que somos. No sé si está vinculado al ritual, pero sí sé que está vinculado a la tradición, digamos. Sí, sí. Y casualmente con esto, bueno, es muy personal, siento que se ha perdido un poco de esa conciencia sobre la ritualidad, y que en algún momento se ha tomado la danza en la sociedad. ¿Crees que se pueda, o cómo crees que se puede retomar como esa seriedad y esa ritualidad que se le da a la danza en comunidad y sociedad, fuera de espacios escénicos donde, un teatro a la italiana, o en espacios no convencionales, sino que a nivel social, ¿verdad? Que no sea solamente por personas dedicadas de lleno a la danza, se pueda retomar esa ritualidad en nuestro contexto. Yo lo que creo es que lo que hemos perdido es la memoria y el sentido de la tradición. Todas nuestras formación vienen de una tradición, y es una tradición ancestral, pues, desde el ballet hasta el buto, hasta el contact, ¿sabes? Yo creo que hemos perdido el contacto con las esencias, y nos hemos quedado en las formas, porque la tradición encuentra la manera de mantenerse, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? De manifestarse de repente en la cultura popular de alguna manera, en lo que hacemos nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿sabes? Ha encontrado la manera de colarse, pues, ¿no? Y creo que ahorita a mí me parece como muy importante empezar a despertar las memorias, porque no hay una sola. O sea, las memorias que nos vinculan, uno, con nuestro contexto inmediato, ¿no? O sea, con la historia y el contexto inmediato, y después cómo ese contexto nos vincula a otro nivel, a un nivel universal que no tiene que ver con cerrarse, ¿sabes? Con un nacionalismo acendrado, sino como ese vínculo con la tradición nos tendría que abrir a otro. Yo creo que yo trataba como de ponerlo en algún lado, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como estar volviendo a recapitular esa historia que nos contaron también, ¿no? Que habrá que poner, o que nos llegó, que es la que, ¿no? O que habrá que poner en otro lugar, y cómo estamos con eso en el presente, pues, ¿no? Como ese aquí y ahora ya no me es suficiente, ¿sabes? Como decía un psicólogo, pues, vivimos constantemente el pasado, pues, o sea, nada de que el pasado fue pasado, o sea, cómo lo estamos siempre como quitando, pues. Entonces hay algo ahí que siento que percibo, pues, o que intuyo, que quisiera que pasara, ya no sé cuál es de todas las cosas, que tendríamos que empezar a cuestionarnos lo que estamos haciendo, cómo, por qué tanto lo estamos haciendo, por tradición, sí, porque eso así me enseñaron, porque eso es lo que debe ser. Creo que eso es el más grave, ¿no? Porque así debe ser, o el más peligroso, más que grave. Y creo que eso se dio por sentado y se quitó en la formación, se quitó en la ejecución, se quitó en la manera. Se separó, que, no, ajá, que es parte de... bueno, ese es como mi como estoy viviendo yo, digamos, este contexto, ¿no? A lo mejor en otros lados no es así, pues yo, como no hay manera de generalizar,
pero sí veo por distintas razones que hay estas búsquedas, ¿sabes? O sea, yo lo veo no nada más aquí, sino en otros lados, esta búsqueda de vincularse con la tradición, de vincularse, no para cerrarse, sino para abrirse, eso es que queda muy diferente, para conectarse, exacto. Entonces, eso, y también habrá que pensar que estamos también más occidentalizados que nunca, ¿no? Sí. Y cuando occidentalizados me refiero a esta influencia del imperio, norteamericanizados, diría yo, ¿no? Que habría que replantearse, cuestionarse. Para eso estamos en el arte, sí. Para visualizar y replantear y poner las preguntas y que cada quien genere su respuesta y sus reflexiones y no lo asuma, ¿verdad? Sí, pues el otro día lo hablábamos, ¿no? En clase, de cómo se nos ha olvidado preguntar también, o sea, en el sentido de cómo hago mis preguntas. ¿No? Me revolotean un montón de dudas, pero no las puedo todavía ni siquiera materializar en preguntas, ¿sabes? Y eso es preocupante en muchos sentidos. Creo que eso me deja bastante satisfecho, como igual me llevo preguntas, no, pues yo hablando también. de preguntas, pero creo que para eso es que estamos, para preguntarnos. Creo que ese es el primer paso cuando estamos en una carrera de artes, en mi caso, estudiándola, empezar a preguntarme, y ya de ahí creo que lo demás va surgiendo, ¿sí? Pues como dice John Cage, ¿no? Con que me enseñen a saber hacer las preguntas. Perfecto. Suficiente. Gracias, maestro. No, a ti, Luis.